Havia esquecido. Adelante. Então, bom dia para todos aí do México, Alejandra, Hector, Victor, e boa tarde para os colegas que estão aqui. Daqui a pouco eu viro a câmera para vocês também nos verem aqui. Semana passada, como eu dizia, tivemos uma oportuna conversa com o Victor, que nos fez uma interessante contextualização histórica e também de conjuntura, né, atual aí no México, que nos deu uma compreensão bem interessante dos dilemas, né, e dos ataques da extrema-direita que tem afligido. E aí, muito gentilmente, o Victor se dispôs a convidar outros colegas para estabelecermos e mantermos esse diálogo. E aí, desde já, agradeço a disponibilidade e disposição, não só do Victor, né, que já esteve conosco aqui, mas da Alejandra, do Hector, de conversar um pouquinho conosco aqui nessa tarde sobre essas questões. A Alejandra é economista, né, pela Universidade Nacional Autônoma do México, mestre e doutora em desenvolvimento rural pela mesma universidade, um outro campus, com um pós-doutorado no Centro de Estudos de Desenvolvimento Econômico e Social. E aí depois, se você puder, Alejandra, fala um pouquinho sobre a sua experiência, e depois o Hector, e também o Hector, que é licenciado em Pedagogia pela Faculdade de Filosofia e Letras e mestrando, né, em Estudos Latino-Americanos pela Universidade Autônoma do México, se eu compreendi bem aqui. E trabalha na Secretaria de Educação Superior da CEP, que eu confesso que eu não sei o que é ainda. Mas trabalha, pelo que me passaram aqui, com redação de documentos acadêmicos sobre gênero, interculturalidade, entre outros, e colaborando, né, na elaboração do Plano de Estudos da Educação Pré-Escolar, Primária e Secundária de 2022. Então, eu vou passar a palavra para vocês, fiquem totalmente à vontade e desde já reitero o nosso agradecimento pela disposição e disponibilidade de estar aqui conosco e nos ouvir. Ok? Muito obrigado, sejam bem-vindos. Muchas gracias, buenos días. Gracias, buen día. Traemos una presentación, ¿cómo la podemos compartir? Você pode compartilhar na sua tela, aqui embaixo tem um botãozinho, do lado da câmera, está escrito compartilha a sua tela. Estoy buscando, perdón. Não, sem problema. Tá bem ali embaixo, tem o microfone, tem compartilhar o webcam e logo do lado compartilhar sua tela. No encuentro nada. No, yo tampoco. No sé buscar, más bien. Tá bem aqui embaixo, ó, Hector. Ó, tem o microfone aqui, a webcam
E aí compartilha a sua tela aqui do lado, ó. ¿Izquierda o derecha? À sua direita. E embaixo, à sua direita. Embaixo. Es el botoncito que está a la extrema derecha, que tiene como un cuadrito, como si fuera una ventanita en el icono. Con la flechita. Ándale, ese. No, eso no es. ¿A la derecha o a la izquierda? En el extremo derecho. Yo creo que sí la ves, ¿no? Héctor, a la derecha. Ajá. Se você quiser, Hector, pode me mandar também a apresentação que eu coloco aqui, se você achar melhor. Ah, Es lo mejor. buenísimo. O Victor tem o meu contato, você pode passar para ele, ele me passa. Eh, Si quieren, ajá, me la mandan. Si quieres, mándamela por WhatsApp y yo se la mando igual WhatsApp a Rodrigo y ya ahorita la ponemos. A ver. es la última que te... No, yo creo que... ok. Es la Espérame. última de ayer. Sí. Te la comparto, Víctor. Aí, todo mundo no WhatsApp tá pesando a internet aqui, ó. Listo. ¿Ya la recibiste, Víctor? Sí, justo se le está enviando a Rodrigo, entonces como Vale. no podía activarla, pero ya le llegó a Rodrigo. Ok. É um processo de exclusão aqui, né? Tô. Pronto.
Pronto. Héctor, me ouvem? Sí, te Sí, se escuchamos. escuchó. Tá ótimo. Então, quando quiserem que eu passe a apresentação, é só me avisar que eu passo daqui. Sí, yo digo Ok, la sí, siguiente. Muchas gracias. sale. Bien. Nos dicen en qué momento empezamos. Entiendo que ya está la presentación en el... Ok. Solo para poner en contexto, buenos días a todas y todos. Bom dia. En México se puso en marcha un proceso de transformación de la educación, tanto en educación superior como en educación básica principalmente. Y este proceso consistió sobre todo en una reelaboración del plan y los programas de estudio y de los libros de texto. De mayor abstracción a mayor, se fue haciendo más concreta la propuesta en los libros de texto. Y digamos que en el plan de estudios fue la propuesta filosófico-pedagógica de la transformación, lo cual ha generado una disputa por las principales categorías, principios, conceptos que rigen la educación en México. Todo alrededor de lo que entendemos por el currículum. Por currículum vamos a entender, en este caso, plan, programas, libros de texto y las prácticas pedagógicas. La siguiente, por favor. Para nosotros, y a partir de ciertas autoras y autores de la pedagogía mexicana, el currículum define qué es el conocimiento, cómo se organiza el conocimiento, cómo se transmite, por quiénes y cómo se verifica. La disputa en México está alrededor de estos criterios. Hemos pasado de diferentes perspectivas y formas de organizar el currículum. Adelanto una. Ya no se trabaja por asignaturas, se trabaja por campos formativos, lo cual ha generado una gran crítica y una respuesta a veces agresiva por ciertos grupos de derecha en México. Pero eso lo vemos un poco más adelante. La siguiente, por favor. Otro elemento del currículum es que se considera un dispositivo que resulta de la intersección de relaciones de poder y de saber, que configura una red que se tiende sobre sujetos, instituciones, técnicas, discursos y prácticas. Aquí queremos ser muy claros. En México, alrededor de 2011, fueron por indicaciones, recomendaciones de la OCDE que se elaboró el currículum en México. Toda una gran reforma que hubo en 2011, pero fueron lineamientos y propuestas, comillas, de la OCDE para México. Y hubo diferentes grupos que lo llevaron a cabo. Y así se aplicó este currículum. Hasta 2017-2018, en un momento Hanna va a explicar cómo se hizo en México el currículum a partir del gobierno de izquierda que está gobernando desde 2018. ¿Qué es lo que quiero rescatar de esto? Esta intersección que nosotros vemos del currículum entre las relaciones de poder y las relaciones de saber, perdón. Esto, como pueden ver, son perspectivas que se retoman sobre todo en trabajos de Michel Foucault, desde dónde estamos entendiendo la relación del currículum con la construcción del saber, y la construcción del saber dentro del currículum. La siguiente, por favor. Aquí hay un elemento central. Para nosotros el currículo subyace en el cruce de modernidad y el capitalismo.
y mantiene a ciertos sujetos en una condición de exterioridad. Para nosotros en México esto es central, ¿sí? En una perspectiva donde la modernidad, una modernidad que se construye desde el positivista, ¿sí? En una visión de progreso lineal, en una perspectiva evolucionista incluso, donde haya mayor, en donde el supuesto es donde haya mayor ciencia, mayor tecnología, mayor desarrollo de los sujetos, una perspectiva desarrollista incluso, sí, de la modernidad, en donde se ubican unos países en un lugar y otros en la saga o adelante, dependiendo de donde le toque, esa perspectiva de modernidad vinculada al capitalismo, por supuesto. Pero tomando trabajos de Gruner, entendemos que hay cierta condición de exterioridad de ciertos sujetos, y en países como México ha sido central en perspectiva, ver esa perspectiva. ¿Qué entendemos por exterioridad o condición de exterioridad? La modernidad se construye sobre la base, la siguiente, por favor, del colonialismo y el racismo, y no admite la modernidad que le es consustancial, que hay países que colonizaron en América Latina y que extrajeron recursos, pero no solo recursos materiales, también saberes, otras epistemologías, ¿sí? Y eso los coloca en una condición radicalmente distinta respecto a las colonias, ¿sí? Y en esa perspectiva de modernidad, sobre todo, eso es central. Por supuesto, la explotación laboral y otro tipo de explotaciones también le es consustancial a la modernidad, y la modernidad no admite que es parte de sí, es un pilar de la modernidad, la explotación, el colonialismo y el racismo, y por supuesto el patriarcado. Para nosotros es central poner sobre la mesa que la modernidad es modernidad en la medida en que ha ejercido históricamente una violencia hacia las mujeres y una condición muy particular de subsunción de las mujeres hacia los hombres. Y eso es consustancial a la modernidad. Y eso ha colocado al currículum en esa intersección. Por eso decimos que es una intersección. Está en ese lugar en donde convergen en la modernidad y el capitalismo. En esta construcción civilizatoria que es la modernidad. En esta totalidad, tomando a ideas de Bolívar Echeverría, por ejemplo. La siguiente, por favor. En el siglo XX, las políticas, ejemplo de esto, de esta construcción de la modernidad en países como los nuestros, las políticas de población impulsaron la eugenesia, la mestizofilia y la depuración étnica social, y produjeron un tipo de racionalidad colonial, patriarcal y racista, repitiendo lo que acabo de mencionar. Políticas que se construyeron en el caso de México en la década de los años 30, en el régimen postrevolucionario, después de la Revolución Mexicana de 1910, se construyó un régimen con base en estas ideas. La siguiente, por favor. Es así como en Brasil, Colombia, México, médicos, científicos, reformistas y administradores pusieron atención en temas sobre la raza, el mestizaje y la salud desde las perspectivas poblacionales, en un afán de sanearlas, en un afán de ubicarlas dentro de una perspectiva en donde hay un sujeto ideal, y los que no responden a esa idea de sujeto. Por ejemplo, en México la idea de sujeto fue una idea de un mestizo con ciertas características físicas, mentales, morales, sociales, y lo que no respondía a aquello se le aplicaba una serie de saneamiento, una ortopedia social, por decirlo en términos de Michel Foucault también. La siguiente, por favor. Igualmente en Brasil, si bien instaló el primer organismo indigenista en 1910, fue México el primer país que instaló una política de Estado y funcionó como mecanismo de homologación social para construir la identidad nacional a través de la figura del mestizo y como ortopedia social. ¿Qué es lo que queremos decir? ¿Por qué para nosotros es muy importante eso? Porque prevalece hasta estos días o hasta a estos días todavía estamos luchando con eso.
Hay un desde la década de los 30, decía, desde la demografía, desde la salud pública, por supuesto desde la educación, hay una construcción de una figura artificial que es el mestizo, en donde se desdibujan las comunidades y pueblos indígenas, pero no solo se desdibuja étnicamente, se desdibuja también en términos de sus epistemologías, en términos de sus culturas, en términos de sus cosmovisiones, y es a través de la educación, en una construcción amplia, de una perspectiva, de una política amplia, de desdibujamiento de las comunidades y del sujeto indígena en la figura del mestizo. Autoras, investigadoras como Alexandra Stern hace toda una construcción de la mestizofilia en México y en diferentes países de Latinoamérica. Sobre todo a base de ciertas categorías como la biotipología, que sería muy interesante cómo se aplicó en México, pero también en Argentina, en otros países. En este desdibujamiento, y quiero decir desdibujamiento, pero en realidad fue algo mucho más agresivo y violento. Si podemos pasar a la siguiente, por favor. ¿Cómo fue eso de ese desdibujamiento? Sí, el mestizo, sí en términos étnicos, pero en México, más de las 300 lenguas que hay en este país, variantes que hay de 67 lenguas en este país de pueblos indígenas o afromexicanos, el español se estableció como lengua oficial. Y entonces en las escuelas de este país, lo que importaba era esa lengua oficial, era castellanizar a los indígenas, establecer una forma de lenguaje que no solamente olvidaran sus propias lenguas, sino que fuera más allá. Un desdibujamiento, una violencia simbólica de tal forma que fuera la propia cultura la que quedara rezagada u olvidada. Por supuesto, todo esto a través de una ciencia positiva. Hay una forma racional en la cual la escuela mexicana construyó un tipo de sujeto desde la ciencia positiva. Y aquí es muy importante porque eso es lo que esta propuesta que hoy vamos a platicar es lo que rompe. La ciencia positiva lo que hace sobre todo es desdibujar la diversidad. La diversidad en el sentido más amplio, no solamente los indígenas, la diversidad en términos sexuales, en términos de capacidades, en términos culturales. Es desde la ciencia positiva donde se instala un cierto tipo de saber, desde donde se hace un cierto criterio de verdad. Y desde ese criterio de verdad se dice qué es el sujeto, qué es el saber, qué se enseña en las escuelas, cómo se enseña en las escuelas y cómo serán ese tipo de escuelas con respecto a la población. Y en el caso de México, pues es mundialmente conocido ciertos aspectos que para nosotros, como el muralismo, la música regional mexicana, la danza, el teatro, el cine mexicano, lo que le llaman el cine de oro mexicano, todo eso sirvió como un andamiaje cultural precisamente para generar una perspectiva machista, racista, y colonialista incluso, de lo que debe de ser el mexicano y desde dónde se debe de construir lo mexicano, ¿sí? Pongo un ejemplo, o tal vez hayan oído hablar alguna vez, los han oído muchas canciones rancheras mexicanas. Bueno, buena parte de la canción regional mexicana es machista. Hoy es muy difícil pensar que canciones como El Rey puedan ser cansadas y no consideradas machistas. Pero todo eso era una construcción natural durante muchas décadas que reforzaba todo este andamiaje del que estamos hablando y que se reproducía en el currículo nacional de educación de niñas, niños de preescolar, primaria y secundaria. La siguiente, por favor. A continuación, Hanna va a platicarles un poco de estos rasgos de la transformación educativa en México, sobre todo la siguiente, por favor, un papel central de cómo fue esta construcción,
tanto en pueblos indígenas, familias, academias, organizaciones sociales y maestros, que se hizo a partir del 2020, que empieza el gobierno mexicano en 2018, pero este trabajo empieza a construirse después de la pandemia. Yo aquí me quedo, Hanna. Adelante. Sí, espero que puedan subir Para colocar a sua apresentação, né? por favor. Sim, só um minuto. Bueno, empiezo para no dilatar mucho comentando que queremos con esta parte explicar, y espero que sea comprensible nuestro español. No hablamos portuñol propiamente, pero esperemos que los compañeros nos vayan comprendiendo. Nosotros lo que estamos haciendo en este corte que queremos es comentarles lo que hemos estado haciendo a partir de que empezamos el gobierno del cambio, el gobierno de la transformación, llamado de la Cuarta Transformación, y que lo que buscó y lo que está buscando y lo que está construyendo es transformar esta realidad que Héctor hoy nos explica con bastante detenimiento en términos de cómo efectivamente veníamos viviendo un proceso colonialista, patriarcal, que nos estaba sometiendo a los niños desde muy pequeños en la lógica que le interesó siempre a la iglesia y a los grupos de extrema derecha del país, predominantes y de mucha fuerza. Entonces, lo que se hizo fue establecer un proceso, no lo voy a detallar a... Rodrigo, ¿no puedes? ¿O sí? Tô subindo aqui, tô colocando a apresentação, Vale. só um minuto. No, bien. Va a ser muy importante comprender que justo lo que se hace y en el cual ha habido una participación muy importante, muy relevante de nuestro equipo, que es de la Subsecretaría de Educación Superior. Nosotros dos somos parte de la Subsecretaría de Educación Superior. No somos, está muy arriba la presentación. Tienes que irte a la parte principal, por favor. Esta es como la última. Todavía más arriba. Ese es el final. Ese es el final. No. Não? Devo ter copiado errado, só um minuto. Bueno, entonces, como les comentaba, se fue participando de manera muy, en una consideración de equipo, en donde nosotros como educación superior, cómo trabajábamos con educación media, con educación básica, para poder hacer este proceso de transformación. En este papel, Héctor jugó un papel muy importante, él como pedagogo, como especialista, se sumó a los otros pedagogos que tenemos hoy en el país, en el gobierno de la Cuarta Transformación, para ir elaborando esta nueva propuesta. Esta es una nueva propuesta que tiene un cambio radical en la forma en la cual no solamente se exhiben los nuevos libros, se presentan los nuevos libros de texto, sino que son parte fundamental de la nueva concepción de la nueva escuela mexicana. Esa parte es muy importante porque es la que nos va a permitir entender que no puedes llegar a la parte principal, ¿verdad? Del principio. Não tô conseguindo colocar aqui. ¿Quieres que intente yo? Es donde dice compartir, no, porque este es compartir webcam. Y en el lado derecho, minimizar presentación. No, yo no encuentro dónde tampoco encuentro. Y tendrías que ir a la primera. No sé si la abro.
Esa sería una opción. No. Ya lo estamos viendo, ya estamos viendo una pantalla. Ya, ¿la Creo que es puedes poner en grande para que se pueda ver la primera o tengo que hacerlo yo? Si es tu pantalla, creo que lo tienes que hacer tú. Solo ponlo en forma de presentación tú, Voy. en el archivo. Sí, sí. A partir daqui, Alejandro? No se pierde, ¿verdad? No. Sí se está viendo. ¿Ustedes la ven? ¿Sí? Sí la estamos viendo. Solo ponle en tu presentación, en tu archivo, ponle modo de presentación para que sea pantalla completa. Es lo que estoy intentando, Héctor, perdón. Pero no me deja. En la parte de abajo. Sí. Si no, probablemente así esté bien. Yo creo que sí se aprecia. Sí, solo que yo no la veo. Entonces, para poderla ver. Pues ahora estás en una que dice diálogos comunitarios en regiones indígenas afromexicanas e intercultural. Sí, como no la puedo yo poner en forma de presentación, no me está dejando. Bueno, tal vez ahí. Ahí Ya dice voy. presentación. ¿Me puedes subir a la primera, por favor? Sim. Bueno, muy rápido. Voy a tratar de ser lo más sintética posible. Lo que se hizo en la Secretaría de Educación Pública fue establecer lo que se le denominó diálogos comunitarios. Decidimos que había que bajar a las regiones indígenas, afromexicanas e interculturales, porque ya lo explicaba Héctor hace un momento, somos un país pluricultural, tenemos más de 60 lenguas y un conjunto de grupos de indígenas de enorme importancia. ¿Qué hicimos? Dos fases muy importantes. Primero, explicar, trabajar, analizar con las comunidades en ese diálogo la transformación curricular. ¿En qué consistía esta idea de una transformación curricular? Esto lo hicimos en el año 2022, en marzo del 2022. Hay mucho ruido, perdón. Y ya el año siguiente, este año que estamos viviendo, volvimos a lo que se denominó este diálogo comunitario, pero ya en una devolución, una presentación del plan, de los programas de estudios y de los libros de texto. Esto se hizo el mes pasado, entonces lo tenemos muy fresco. Para nosotros ha sido muy fuerte, todos hemos recorrido el país, hemos ido a todos estos lugares que elegimos para poder dialogar con las comunidades. La siguiente, por favor. ¿Cuál fue el planteamiento? Plantearnos que la educación es un derecho humano. Y como derecho humano está relacionado con el cumplimiento de otros derechos. Y entonces aquí el tema de no es ajeno, no es poco importante, pero justamente centrarnos en el problema de la alimentación, de la vivienda digna, de la salud, entre otros. Y estos diálogos comunitarios nos permiten y nos han posibilitado reflexionar los distintos procesos de aprendizaje en la educación básica. Y con ello replantearnos, recentrar la noción de lo comunitario. ¿Qué es lo comunitario en este país? ¿Qué es lo comunitario para las comunidades, para
los padres de familia, para los estudiantes, para los docentes, ¿no? Como un horizonte de la formación. La siguiente, por favor. Así que este horizonte de lo comunitario nos permite plantearnos reorganizar los aprendizajes. Asumimos, primero que nada, que hay complejas y conflictivas relaciones en esta construcción del conocimiento. ¿Por qué? Porque hay saberes comunitarios y hay conocimientos técnicos, científicos y sociales que no necesariamente están dialogando. Entonces, el diálogo con la comunidad resulta fundamental, con la familia, con las autoridades, con lo que nosotros hemos llamado, ya ahora le hemos cambiado, pero por lo pronto hablábamos de sabios, de sabias, que son todos estos, muchas veces campesinos, indígenas, que tienen un conocimiento que no es el conocimiento de la ciencia exacta de los científicos, sino que es un conocimiento de la vida. Y entonces dialogar con ellos también, con los estudiantes, con los maestros, intercambiar ideas, proponer cambios profundos de transformación de la educación para el bienestar de la comunidad. La siguiente. De esta manera se planteó un marco curricular y un plan de estudios, una propuesta por la transformación. La educación ha sido de desigualdad histórica y territorial. No ha llegado la educación no solamente históricamente a los lugares más alejados de nuestro país, sino que ha sido exclusiva para ciertos sectores. Hay muchos grupos que no han tenido posibilidades de ir a la escuela y todavía esto sucede. Luego, el currículo está fragmentado, demerita al docente, establece formas de evaluar que no son pertinentes, que no son adecuadas, que no resultan de utilidad. Y luego, la nueva política entonces educativa y curricular parte de esto del derecho humano, de revalorizar y entender la autonomía del docente, generar evaluaciones plurales, que no puede hacer una evaluación única para todo el país. Hay distintos instrumentos de evaluar que el docente tiene que tener esta autonomía, esta capacidad de generar estos instrumentos distintos de evaluación. Por eso llamamos de evaluación en la pluralidad. Y luego una nueva estructura curricular histórico-contextual, que no podemos plantearnos que todos los sitios del país son iguales. Todos han tenido condiciones históricas y actuales contextuales distintas. No podemos pensar, y ustedes lo tienen eso muy claro, creer que el norte, que el sur, que el este, que el oeste, que el centro son iguales. No, incluso dentro de un mismo Estado de la República nos encontramos diferencias importantísimas en el presente. Entonces, por eso planteamos que la comunidad tiene que estar en el centro articulador de este proceso. Es la comunidad la que tiene que recuperar sus procesos históricos y contextuales y a partir de ahí articular su proceso. La que sigue, por favor. Ya lo mencionaba mi compañero Héctor, la nueva estructura curricular se plantea fundamentalmente ejes articuladores que son muy importantes, que es la inclusión, el pensamiento crítico, la interculturalidad, la igualdad de género, el fomento a la lectura y la escritura, educación estética, vida saludable, y luego agrupado en varios campos formativos, que son los lenguajes, saberes y pensamiento científico, ética, naturaleza, sociedad, del humano y lo comunitario. Por esto dejamos a un lado y atrás el sistema anterior de las disciplinas en donde el estudiante ve geografía aislado de la historia o la matemática, no tiene nada que ver con asuntos de cultura, de lengua, qué sé yo. Se pueden enumerar muchísimos ejemplos. Entonces, esta nueva estructura curricular se plantea para educación inicial, preescolar, primaria y secundaria. Y una fase muy importante es que en cada etapa se establecen proyectos
quiere decir que se elaboran proyectos durante el periodo escolar y se busca que estos proyectos tengan un carácter de vinculación social comunitaria, que sean en relación con la comunidad, en donde el estudiante desde inicial empiece a tener en el centro de su noción, de su conocimiento, la comunidad. La siguiente, por favor. ¿Qué pasa? Nos planteamos ir a las comunidades a plantearnos con la educación. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la problemática con la educación en nuestras comunidades? Esto fue la primera base que les comentaba al principio que se hizo el año pasado. Entonces, se hicieron diálogos con padres de familia, con estudiantes, con docentes, con autoridades. Y fuimos planteándonos estas preguntas. ¿Cómo se ha vivido la educación en nuestras comunidades? ¿Qué problemas han enfrentado la comunidad para lograr tener la educación básica? Y en todos los niveles, inicial, preescolar, primaria, secundaria, ¿para qué ha sido útil la escuela? Queríamos que nos contestaran estas preguntas, no pudimos hacer una síntesis en este momento que nos permitiera mostrarles las respuestas que obtuvimos en estos diálogos, pero fueron muy enriquecedores y fuimos comprendiendo muchas preocupaciones de padres de familias y de docentes, incluso de las mismas autoridades, en donde nos estaban planteando que la educación primero no llegaba a toda la comunidad, no llegaba a todas las comunidades, que enfrentaban problemas graves en términos de que había estudiantes que no podían ir a la escuela porque sus condiciones económicas no se lo permitían, porque tenían que ayudar en el campo, porque tenían algún tipo de impedimento de otro tipo, y que entonces también nos platicaron pues por qué era útil para ellos la educación. La siguiente. Gracias. Y entonces nos planteamos con ellos, a ver, ¿cómo se puede involucrar la comunidad en la educación? ¿Cómo hacemos para que no sea la escuela únicamente la que vaya a buscar a la comunidad, sino cómo la comunidad puede formar parte de este proceso en donde estamos colocando a la comunidad en el centro? Y nos planteamos cómo debe incluirse la enseñanza en la comunidad en la escuela. ¿Qué cosas de la comunidad tienen que estar dentro de la escuela? ¿Qué cambios deben llevarse a cabo? ¿Cómo quisiéramos que fuera la escuela en la comunidad? ¿Cuál es esta visión que tiene la comunidad de la escuela? ¿Y cómo quieren que se enseñe? Las respuestas fueron extraordinarias y no podría detenerme a enunciarlas porque me demoraría demasiado. La que sigue, por favor. Y ahí, pues, ¿qué quiere la comunidad que aprendan en la escuela? ¿Qué saberes creen que deben aprender los niños? ¿Qué conocimientos de los pueblos deben incluirse en la escuela? ¿Las lenguas? ¿Los valores comunitarios? ¿La sociedad? ¿La naturaleza? ¿Lo humano? ¿Lo comunitario? Ese tipo de temas era muy importante porque los niños van alejándose según la educación como se estaba impartiendo anteriormente, desconocían estos ámbitos importantes de la vida comunitaria. No solo una pérdida muy fuerte de la lengua, que es de una pérdida cultural de enorme importancia para una nación, sino también este tema de los valores comunitarios. ¿Qué son? ¿Qué son valores comunitarios como son en nuestro país la mano vuelta, el tequio, la solidaridad, la compartencia, qué sé yo? Una serie de elementos que son importantes, incluido el cuidado de la naturaleza, que finalmente forma parte de la vida comunitaria y que tiene que ver con lo humano y con lo comunitario. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, ¿cuál fue el proceso, digamos, de alguna manera? Aquí puse algunas fotos de unos talleres en donde fuimos teniendo
la discusión con las comunidades. Tuvimos asambleas de distinto tipo, desde asambleas más pequeñitas o asambleas en donde por ejemplo, que me tocó a mí, había más de 450 personas, nos costó muchísimo trabajo. Suerte que estábamos en una universidad intercultural y pudimos ocupar distintos salones, pero bueno, una idea central que se planteó es que la educación es un derecho exigible. O sea, los pueblos tienen que exigir su derecho a la educación. Los pueblos indígenas y afromexicanos se deben hacer cargo de su derecho a la educación desde su propia cosmovisión, no desde la cosmovisión que llegue desde la ciudad, desde esta idea de la comunidad desde la ciudad o de todos los demás elementos que tiene la educación. La siguiente, por favor. Y bueno, pues entonces los libros de texto gratuitos para los pueblos indígenas y afromexicanos va dirigido hacia ellos, hacia los estudiantes, las maestras, maestros de las comunidades de todo el territorio mexicano. Y que reivindican la importancia de las lenguas, de la cultura, de los saberes, de las comunidades indígenas afromexicanas que están consideradas en la nueva escuela mexicana y que nos vinculan con la vida y con la historia de nuestros pueblos y comunidades. Aquí hicimos un mapa que nos hizo los compañeros del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y tratamos de meter lo más que se pudo los distintos grupos étnicos y las distintas lenguas que tienen los pueblos de México. La siguiente. Y bueno, en realidad el planteamiento fue que los libros de texto reivindicaban la importancia de sus lenguas, ellos se sentían, nos habían planteado desde la primera fase, cuando fuimos la primera vez, que incluso les parecía importante que aparecieran las fotos de los niños de sus comunidades, que los libros de texto reivindicaran sus lenguas, que los libros de texto incluso nos piden que vayan en sus lenguas y que vayan incluso con sus formas dialectales distintas, que eso sería una locura y podríamos un día, tendrían ellos que trabajarlo, para que entonces los saberes de las comunidades indígenas y afromexicanas estén realmente dentro de la nueva escuela mexicana y que eso pueda permitir que se unan las tareas de las escuelas también con las tareas de los hogares y de las comunidades. La siguiente, por favor. Ahí están un poco representados los 43 libros. Estos 43 libros proponen actividades para estudiantes, maestros, maestras, familias. ¿Qué quiero decir? Y esto a lo mejor Héctor puede profundizar un poco más, no me quiero detener, en que las actividades que proponen los libros, que están relacionados con el aula, la escuela, la comunidad, defienden la escuela pública, la formación de ciudadanos, etcétera, pero no son como manuales rígidos que tenga que seguir el docente y los estudiantes, no, son libros, diríamos guía, en donde lo que posibilita es que haya estas herramientas que luego permita tanto al docente como a los estudiantes y una intervención fundamental de los padres de familia. A ver, pasa a la siguiente porque quiero comentar un asunto que fue fundamental. Estoy casi acabando. Una parte muy importante era que nos planteamos en este regreso, ya cuando fuimos a la devolución de los libros, y les planteamos cómo podrían ustedes participar en la educación de los niños, niñas y adolescentes. Esta era una pregunta a los padres de familia. ¿Cómo pueden los padres involucrarse? ¿Cómo pueden participar? Había sentimientos, había, digamos, quejas, había planteamientos en la primera vuelta en donde los padres y los docentes nos decían, es que el papá viene, deja al niño en la escuela y es como depositarlo. Vengo, lo deposito y después ya no sé qué pasa. Y vuelvo a ver a mi hijo cuando vengo por él a recogerlo al final del día y a lo mejor lo ayudo en la tarea, pero no hay una participación de los padres de familia que nos parece central
porque es lo que nos va a permitir que efectivamente la comunidad esté en el centro y que todos este tipo de distintos problemas que tenemos, como el de la alimentación sana, donde estamos teniendo problemas muy graves de salud, donde estamos teniendo problemas muy incluso de drogadicción, de otro tipo de cosas que suenan fuerte ya hablarlas, pero que son una realidad. Tenemos que ver cómo los padres de familia y la comunidad trabajan con la escuela. No cada quien por su cuenta, que no sea la escuela el lugar a donde van y se depositan a los hijos y los padres se desdicen de la atención de sus hijos durante unas horas. Y también entonces nos planteamos cómo se podrían incorporar las experiencias y los conocimientos de las comunidades en las enseñanzas. Y entonces hubo campesinos, sabios, sabias que planteaban, ¿por qué nos enseña matemáticas a los niños con las formas en las que nosotros medimos y trazamos el campo? Y que no son la regla, las distintos instrumentos de la modernidad que se han utilizado para la matemática. Y entonces puede dar risa un poco, pero era interesante que los niños nuevamente volvieran a entender por qué hablan los padres los abuelos de distintas formas de medir y que no son las medidas occidentales a las cuales han estado queriendo solo enseñarse. Y también cómo hacemos para que elaboremos libros de texto en donde participen y se incluyan las demandas y las necesidades de las comunidades. Esa es una parte muy importante que muy probable el libro de texto lo tendría que ir adecuando y los maestros, los docentes, los distintos equipos de las escuelas que van a tener una tarea titánica, van a tener una tarea titánica, pero necesitamos que vayan incorporando no solamente la participación, sino este tema de las demandas y de las necesidades comunitarias. La siguiente para concluir. Por favor, la última. Entonces, nosotros nos planteamos al final, pues, la última tiene que ver con esta idea que a nosotros nos gusta mucho, que nos habla de cómo es este México nuestro, que es culturalmente, pues, muy florido y y tiene mucha vida y tiene mucho color. Les agradezco mucho y sigue la última parte de nuestra exposición, mi compañero Héctor. Gracias. ¿Podríamos volver a la presentación anterior? Por favor. Sí, só un minuto. No sé si sea esa la que quieran. La que se proyectó primero. Gracias. Podemos ir a la... Más adelante, por favor. Ahí. Aquí queremos decir algo, porque esto generó reacciones, tanto lo que platicó hace un momento Hannah, solo complementaría con ciertos sujetos que se ponen en los libros de texto y en el plan de estudios. En México se habló siempre de la gran familia mexicana, un cierto tipo de familia de clase media, dueña de los medios de producción o propiedad privada, de origen católico, con valores muy específicos y por supuesto mestizos.
En este plan de estudios y en estos libros de texto se habla de una diversidad de familias homoparentales, temporales, reconstruidas, extensas, adoptivas, tradicionales y las que faltan. ¿Por qué esto es importante que se los digamos? Porque hoy en día la escuela, los interlocutores de la escuela no es un solo tipo de familia. Todas estas familias son los interlocutores de la escuela. ¿Por qué esto es importante señalarlo? Porque uno de los grupos tradicionales y más poderosos en México es la Unión Nacional de Padres de Familia, ligados a la Iglesia Católica, con una posición de derecha e históricamente en contra de los libros de texto, sobre todo con ciertos valores que hablaremos en un momento. Y por eso se llama Unión Nacional de Padres de Familia. ¿Y dónde quedan las madres? Eso, en el nombre mismo hay una perspectiva de cómo se están construyendo las cosas y desde dónde se están construyendo. Por eso están en contra de este plan. La siguiente, por favor. Otro rasgo de la transformación de la educación en el gobierno de la Cuarta Transformación es que las identidades de la diversidad sexogenérica se hacen explícitas. Nunca en la historia de este país se había hecho explícito que el currículum se reconoce a ciertos sujetos sujetos de derecho. Y se hace explícito en el plan de estudios que en la construcción del género, por usar términos de Judith Butler, entre otros, hay transexuales, intersexuales, bisexuales, transgénero, lesbianas, homosexuales, queer y heterosexuales y demás. Y están explícitos en los documentos, tanto en los libros de texto como en el plan de estudios. Y hacerlos visibles, como decimos en México, como dicen en México el Instituto Nacional de las Mujeres, lo que no es visible no existe. Y en el plan de estudios, en el currículum nacional, hoy en día son explícitos estos sujetos de derechos. La siguiente, por favor. Lo que Hanna acaba de explicar, solo lo menciono, estamos hablando del reconocimiento de pueblos indígenas y afromexicanos, más de 7.3 millones de personas adscritas que se autoescriben como hablantes de una lengua, con 364 variantes lingüísticas, ahí la gran diversidad y las 68 lenguas. En México ya no existe una lengua oficial y eso es central para la construcción del currículum en un país tan diverso en donde, y hay que decirlo, la gran escuela de geografía brasileña de la cual somos nos hemos apropiado, Milton Santos, Porto González, que acaba de morir, entre otros, están incorporados en la perspectiva de este plan de Dios. La siguiente, por favor. Y por último, el plan de estudios, todas las niñas y todos los niños, desde que inician el preescolar, la educación preescolar hasta la educación secundaria, poco antes del bachillerato, previo al bachillerato, tienen una construcción, hay una construcción de toda su formación desde la perspectiva de género, pero es una perspectiva de género interseccional, es decir, hay una perspectiva de la mujer vista en su clase social, en el territorio donde vive, en la etnia a la que pertenece, desde su condición de salud y desde su condición cultural. No solamente es la perspectiva de la mujer como mujer, sino también cómo cruzan estas condiciones que marcan perspectivas, pero también marcan condiciones de dominio y relaciones de poder y de desigualdad. Y se les enseña a las niñas y a los niños que esta perspectiva existe desde estos diferentes ángulos, lo cual, por supuesto, ha generado un gran debate y una gran lucha en este país a lo largo de año y medio, porque hay que decirlo, esto empezó hace año y medio, el debate ha sido durante año y medio. Hoy estamos en un momento muy difícil, sí lo estamos, pero han sido por las razones que acaba de explicar Hanna, estos elementos, y a mí me gustaría que si nos podemos ir a la
a la lámina 23, por favor, para explicar quiénes son estos grupos que han hecho la controversia en este país. La controversia de la transformación educativa. Sí, efectivamente, la educación pública es lo que está en disputa por distintos grupos de poder. Aquí quiero detenerme un momento. En México, el gran debate, la gran lucha es por la perspectiva empresarial de la educación, donde convergen y se articulan diferentes grupos de poder que intervienen en la educación pública, en la escuela pública, para darle una perspectiva empresarial. ¿Qué quiero decir por empresarial? Que todos los procesos educativos se desarrollen en lógica empresarial, ¿sí? La formación de capital humano, el propio lenguaje de formar talentos, ¿sí? La mercantilización de los procesos. Por ejemplo, los libros de texto en México durante décadas estaban a cargo de empresas privadas y no del Estado, ¿sí? Y había un gran negocio alrededor de eso, y eso es parte de la mercantilización. Darle a los particulares la capacitación de las maestras y los maestros, la conformación de materiales didácticos, gran negocio, fue un gran negocio, y se tocaron muchos intereses cuando a partir de este gobierno, la Cuarta Transformación, se dijo basta. Es el Estado el que hace los libros, son las maestras y los maestros los que hacen los libros, y no se mercantiliza la educación, no más. Esto mismo pasó en educación superior, no solamente en educación básica. La siguiente, por favor. En México existen un conjunto de grupos, instancias, organizaciones sociales que están representadas en este cuadro que le debemos al doctor Marx Arriaga, que es el director de materiales educativos, el responsable de haber editado los libros de texto. Hay toda esta identificación de sujetos, de instancias, organismos internacionales, que son los que se disputan en la escuela pública, son los que han sido los críticos, que han denostado y que están luchando por reapropiarse la escuela pública. Aquí están la mayoría, si no es que todos los grupos de poder que se disputan, que durante año y medio han hecho amparos contra los libros de texto, amparos contra el plan de estudios. Algunos académicos pertenecen a estas organizaciones. Lo que explicó Hanna maravillosamente ahorita respecto de cómo se ha ido con las comunidades indígenas, cómo se recuperaron los saberes. La noción misma de comunidad viene de las comunidades indígenas. Sí, también se articularon con otras perspectivas como Labat y Dardot, cuando hablan de lo común como una construcción del espacio público, de la escuela pública en este caso, como un otro lugar de la construcción de ciudadanía, sí, pero en esta articulación con saberes, conocimientos que vienen, saberes ancestrales, por supuesto, de las comunidades afromexicanas e indígenas. Hay esa articulación, y las críticas que han venido de estos grupos, de ciertos académicos que pertenecen a estos grupos, se ha señalado incluso que se quiere aldeanizar la educación pública en México. Esas han sido sus críticas racistas. Entre otras, ha habido otras feroces, con un racismo cínico, diría yo, en donde el negocio, porque en el fondo lo que se ha tocado es el negocio, no solo la perspectiva ideológica, no tiene reparo en plantearse las cosas en contra de las comunidades indígenas, en plantearse con ciertos sujetos de derecho. Por supuesto, también han sido unas grandes críticas a esto que mencionábamos hace rato de la diversidad sexogenérica. Sí, la Unión Nacional de Padres de Familia se ha abrogado el derecho de decidir que son los padres, y más por supuesto que lo son. Pero también la escuela pública tiene una perspectiva. Y hay familias, todo tipo de familias, pero se abroga el derecho de hablar por todas las familias de este país, lo cual ni es real ni es cierto. La siguiente, por favor. Les vamos a plantear algunos ejemplos de lo que hubo o ha habido en cuanto a la derechización de la educación y los grupos de poder.
En México hubo una gran reforma en 2011, una reforma que es producto de dos textos que se entregan al gobierno de Calderón, son informes para mejorar las escuelas como estrategia de acción en México. Iba encaminado a restringir el papel de los docentes como actores sociales y a poner una serie de elementos que volvían a mercantilizar la educación. Eso se entrega en 2010, pero en realidad quien lo impulsa es una coalición ciudadana de académicas y académicos, empresarios, comunicadores. Ellos impulsan la propuesta y esto es muy interesante cómo se articula desde la organización internacional a través del Estado. Se articula en un conjunto de sujetos. Esto es central, cómo entender que cómo las lógicas de derechización no vienen en una sola línea ni en un solo discurso, sino cómo entran en escena diferentes actores. O cómo relaciones de poder, discursos. Esto es central para entender cómo la derecha se introduce en el ámbito educativo. Y estos impulsaron la propuesta de la llamada sociedad civil o ciudadanía. En 2011, 2012, con el nuevo gobierno, esta coalición ciudadana la presenta junto con el Estado al legislativo y se aprueba una reforma a la educación básica a nivel de la Constitución, en la máxima ley del país. Y estos sujetos, desde los partidos políticos, la empresa y la academia, la avalan y viene la gran persecución a los maestros, la gran mercantilización que se hace, el gran proceso de evaluación o la lógica de evaluación punitiva en México que existió durante varios años. Y son los mismos que hoy están en contra de este plan de estudios, de esta transformación, son los que están en contra de los libros. Es decir, hay un proceso histórico de derechización en este país que juega en estas dinámicas, que juegan estos intersticios, que juegan en diferentes planos y dimensiones de la realidad a través de diferentes actores y sujetos, empresarios, académicos, partidos políticos. Es una línea que si bien no es constante pero aparece en determinados momentos porque lo que se discute son ciertos saberes, ciertas formas que pegan con el negocio, pegan con una idea de lo que deben de ser las mexicanas y los mexicanos. La siguiente, por favor. Los principios principales de esa reforma, pues las evaluaciones punitivas, la persecución al magisterio, hablamos de persecución donde hubo muertos, donde hubo heridos, y la subrogación de los servicios a la empresa, lo que platicaba hace un momento, la universalización del discurso de la calidad. Eso fue muy importante porque no empezó el gobierno pasado, eso tiene 30 años, es el discurso neoliberal. Se planteó que la calidad era el punto de inicio y fin de la educación en este país. Desde una perspectiva empresarial se construyó la idea de calidad. Y desde ese lugar los grupos de derecha han planteado que la educación tiene valor en la medida que se cubre con ciertos criterios de calidad. Y esa calidad se verifica a partir de las evaluaciones. Y esas evaluaciones tienen que ser punitivas para estos sujetos. Se armaron instituciones, se armaron discursos, se armaron saberes al respecto. Hubo todo un andamiaje para construir esa perspectiva. Por supuesto, iniciamos con las figuras, con ciertas figuras que quedaban fuera. Pues aquí la principal figura fueron las maestras y los maestros. Y bueno, esta reforma fue fiscalizada por organizaciones privadas como Mexicanos Primero, que venía en el esquema anterior, que es un grupo ligado a las televisoras, ligado a ciertos grupos de derecha. La siguiente, por favor. Este es un ejemplo. Hoy en día tenemos amparos al plan y los libros de texto en una organización que se llama Organización con Rumbo. Esto les va a interesar mucho porque vienen varios grupos. Suma por la Educación, la Unión Nacional de Padres de Familia y Seamos Héroes. Conforman este grupo de Educación con Rumbo. Son ellos los que establecen los amparos para que desde la ley, desde el Poder Judicial, no marche la reforma educativa, la transformación de la educación.
Hasta el momento no lo han logrado porque no hay argumentos suficientes, pero sí se ha detenido durante un tiempo, o sí se detuvo durante un tiempo. Pero es interesante quiénes componen estos grupos. La siguiente, por favor. Aquí es central este grupo de Seamos Héroes, porque es fundado por el ultraderechista Eduardo Verástegui, quien reunió la ultraderecha internacional en la Ciudad de México, entre otros al expresidente polaco Lech Walesa, Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, a Donald Trump y su estratega Steve Bannon, a Santiago Abascal, dirigente del partido español Vox, Javier Milei, líder de Libertad Avanzada en Argentina, entre otros, se reunieron en México y son este grupo detrás de Seamos, pues, que encabeza o que forma involucrado Eduardo Verástegui, que habría que decirlo, suena mucho como candidato a la presidencia de México, y ojo con eso, cómo se va a jugar después. Sea cierto o no, veamos, pero está ahí. La siguiente, por favor. La Unión Nacional de Padres de Familia pues defiende la participación de los padres de familia en la definición de los contenidos escolares, en el incremento de las cifras de México en las pruebas PISA-OCDE. Eso es central porque nos coloca, nos pone como un punto, nos dice cómo esta asociación, esta unión, juega no solamente en el plano con la Iglesia Católica, sino también juega con organismos internacionales para apoyar ciertas políticas neoliberales. Sí, aboga por la transparencia del gasto y por supuesto se suma la exigencia de una educación entre comillas de calidad o sumada al discurso de la calidad. La siguiente, por favor. La controversia de los libros de texto ha sido histórica, no me detengo aquí muchos. Los principales han sido empresarios, la Unión Nacional de Padres de Familia y el clero. Cuando se crean los libros de texto por primera vez en el 59, son los primeros que alegan que los libros de texto no se habían ni discutido en el Congreso, como se dijo ahora otra vez. Más de 60 años es el mismo discurso. Era antidemocrática por la misma razón. No se había discutido. La siguiente, por favor. Por supuesto, hay en el 72 es algo semejante. Por supuesto, aquí hay este halo de inconformidad porque había información en los libros sobre reproducción humana y el libro de ciencias sociales fue considerado como el más peligroso porque palabras más, palabras menos se consideraba que se había hecho desde el materialismo histórico. Es decir, hay una constante anticomunista en esta perspectiva de la Unión Nacional de Padres de Familia que es histórica. Esta organización nace en 1917 y una de sus perspectivas es el anticomunismo como lucha permanente. En los libros de texto del 72 lo plasmaron. La siguiente, por favor. Y en el 93 es interesante que participara un poco, pero la controversia fue que favoreció el programa neoliberal de entonces, o neoliberalismo social, como se llamó en Montpellier en los años 40, cuando se empieza a definir por los neoliberales efectivamente esta perspectiva. La siguiente, por favor. Aquí el último ejemplo, empresarios, grupos de pensamiento latinoamericanos. En los años 60, 70 hay empresarios como Salinas Price que están en tres elementos centrales. El Instituto de Investigaciones Sociales y Económicas. ¿Qué importancia tiene ese instituto? En el caso de México, este instituto vincula grupos de ultraderecha dentro de las universidades con grupos de pensamiento neoliberal y son traídos a México en la producción de conocimiento. Y son los primeros que traen a México a von Mises, von Hayek, entre otros teóricos neoliberales, los traen a México a dar conferencias a la UNAM, al TEC de Monterrey, al ITAM. Esta instancia, esos sujetos que la conforman, son los primeros que difunden en México el neoliberalismo, no como política, sino como teoría.
y esto es central. También esta persona financiaba el movimiento universitario de renovación, de renovadora orientación. Disculpen, este es un grupo, hasta la fecha todavía hay una existencia incipiente, pero la hay, que desestabilizaba a la Universidad Nacional, la UNAM, pero también a la Universidad de Puebla, a la UAP, entre otras. Prácticas porriles, prácticas violentas, pero también prácticas dentro de los consejos universitarios. Es un juego, hay que también leer cómo en diferentes planos se movían, sobre todo para dos cuestiones: en contra de la autonomía universitaria y en contra de la presencia del comunismo en México. Y ese señor es de Ricardo Salinas Pliego, de TV Azteca. Hay una liga también ahí y vamos a ver por qué. La siguiente, por favor. De la misma familia, pero Roberto Salinas es miembro de la Sociedad Montpellerin. Recordarán ustedes que son las primeras reuniones de los teóricos neoliberales que se juntan después de la Segunda Guerra Mundial, durante y de la Segunda Guerra Mundial, y al final de la Segunda Guerra Mundial, por von Hayek, Lippmann, von Mises, el conjunto de teóricos neoliberales alrededor de esta sociedad, pero también es interlocutor o fue interlocutor de gente como Milton Friedman, Jesse Buchanan, Gary Becker, Arnold Harberger, que fue de la Universidad de Chicago, de la Escuela de Economía de Chicago, entre otros, pues fue interlocutor. Estamos hablando de la construcción de un pensamiento neoliberal de sujetos, y hay que decirlo, sujetos serios, no estamos hablando de improvisados, sujetos serios que creen en esto y en plena confrontación con ideas, con discursos sobre la escuela pública y sobre una perspectiva del Estado social o el Estado benefactor, o, más radical, perspectivas comunistas, socialistas, que puedan aparecer dentro de las universidades o fuera de las universidades, sobre todo en el ámbito de la escuela pública. Y es padre de una persona que se llama Roberto Salinas León. ¿Por qué es importante esto? La siguiente, por favor. Él pues, también, pertenece también a la Sociedad Montpellerin, al Instituto Cato, Fundación Heritage, a TV Azteca, y estos institutos y la fundación que acabo de mencionar están relacionados con otra Fundación Internacional para la Libertad. Esa es muy importante para los latinoamericanos. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? ¿Qué hace esa Fundación Internacional para la Libertad? Congrega, contiene, tiene relaciones con centros de pensamiento como Atlas, ACER, Relial, que son think tanks o centros de pensamiento, como se les dice aquí en México, en donde se construyen y se reproducen y se apoyan políticas, pero se apoyan sujetos, pero también se producen ideas de un corte neoclásico, se puede decir, neoliberal, también se puede decir, o como le llaman ellos, una perspectiva liberal. Definen principalmente ideas como las de von Mises o Mario Vargas Llosa, y han estado financiados por el Departamento de Estado de Estados Unidos. La siguiente, por favor, creo que ya sí acabamos. Y se acabó. Se nos acabó. Gracias. Bueno, estos son algunos ejemplos de cómo se articula la derecha en la discusión de los libros de texto. Por ejemplo, en México, ¿por qué pusimos este último ejemplo además? Porque fue desde esta televisora donde hubo el ataque más fuerte en términos mediáticos de unos libros que eran abiertamente comunistas, por supuesto falso, directo contra sujetos de funcionarios de la 4T dentro de educación, y una campaña fuerte, reiterada, sobre un supuesto comunismo dentro de los contenidos de los libros,
Y esta es una televisora que tiene, muy respetable, por supuesto, pero parte desde estas perspectivas de derecha y de pensamiento neoliberal. Que por supuesto, como acabamos de mencionar, se pueden desprender toda una red, toda una liga de construcción de pensamiento, grupos, sujetos como los que acabamos de mencionar, pero no es uno solo, son diversos sujetos. Muchas gracias. Muito obrigado, Alessandra. Muito obrigado, Hector. Eu estava aqui com o microfone fechado, ouvindo vocês e me manifestando aqui com os colegas. Tem uma autora brasileira aqui que me orienta, no sentido de orientar o meu pensamento e reflexão crítica sobre as políticas educacionais, e ela chama muita atenção na tese de livre docência dela, está publicada, inclusive, sobre dimensões da privatização da educação brasileira. E ela chama a atenção para 3 dimensões em particulares: a oferta, o currículo e a gestão. Ela diz que a privatização indireta da educação pública está se implementando por meio de ofertas indiretas, então, eventuais políticas de voucher e afins, mas principalmente sobre a implementação de currículos orientados e a gestão escolar orientada. Gestão compreendida não só como a função do diretor escolar, mas também do gestor do sistema. Então, dos gestores públicos, né, aqueles que orientam e conduzem o planejamento das políticas públicas, estariam com os seus princípios e valores privatizados, em razão de atores dos mais diversos. E aí separei aqui para vocês, para compartilhar aqui um pouquinho com vocês, algumas questões que ela chama a atenção dessa privatização. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Aqui, por exemplo, isso daqui é um mapa que eu fiz recentemente de um movimento. Esse aqui é um mapa de um movimento do terceiro setor, que chama Movimento Colabora Educação. Eles estão aqui no centro, e esse movimento é uma organização social do terceiro setor que se articula com diversas outras, que se articulam com diferentes outras ainda, e formando essa rede, né, que na imagem a gente, ainda que não esteja nítida, nos dá a compreensão dos braços, né, onde que esses atores atingem. Queria trazer também para vocês uma outra figura, que para mim também é emblemática sobre isso, que é... Só um minuto, por favor. Aqui é tudo feito ao vivo, então... Deixa eu procurar aqui. Aqui eu queria chamar a atenção que um dos atores que você citou, Hector, o Reduca, o Reduca objetivamente é uma rede, né, composta por atores do terceiro setor, e aqui no Brasil, quem representa essa rede é também uma organização do terceiro setor, né, o Todos pela Educação. E
E no México, essa entidade que também você citou aí, Mexicanos, se eu não me engano que é o nome, né? Estão aqui em cima. Então, essa rede foi uma rede mobilizada pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, né? Via Todos pela Educação, que também foi incentivada pelo BID, se mobilizou por toda a América Latina, né? Essa rede. E por último, também só para ilustrar, deixa eu ver aqui, para a rede constituinte. Eu acho que eu não vou encontrar aqui para mostrar, inclusive para os colegas que estão aqui. Quem são as entidades, né, promotoras desse movimento em particular? Mas acho que eu não vou conseguir encontrar ele aqui rápido, não. Essa foi a minha tese de doutorado, e onde eu pesquisei justamente esse movimento, que foi um movimento indutor de políticas, e foi um movimento indutor de políticas que nasceu do Todos pela Educação, nasceu por motivação do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, e foi uma instituição que, felizmente, não continua com as suas ações, suas atividades. Eles interromperam as atividades do ano passado. Mas aqui dá uma ideia de quem são esses atores, pelo menos aqui no Brasil, são bem conhecidos, né? O Movimento Educação, o Instituto Unibanco, que é ligado a um antigo banco privado, que não existe mais, a Fundação Itaú Social, que é uma fundação constituída, é uma instituição do terceiro setor, constituída como uma mantenedora, que é uma holding, que é a holding Itaúsa, que comprou o Unibanco, inclusive, há muito tempo atrás. O Instituto Conceição Moura, que é de uma empresa que produz bateria de carro, principalmente. O Instituto Natura, que é ligado a uma empresa de cosmético. O Instituto Positivo, que é ligado desculpa, está muito pequeno aqui para vocês. O Instituto Positivo, que é ligado a uma empresa de informática, que produz computadores. O Instituto Ayrton Senna, né, do corredor de Fórmula 1, piloto de Fórmula 1. O próprio BID, né, o Banco Interamericano. O Todos pela Educação, que tem braço muito rizomático, e a Fundação Lehman, que recentemente, inclusive ontem, estava em aula com os alunos aqui, e comentávamos que o governo Lula estabeleceu uma parceria com essa Fundação Lehman para a implementação de políticas de formação. E eles, inclusive, estiveram de maneira muito aguerrida na definição do que a gente tem aqui, que é a Base Nacional Comum Curricular. Quando vocês chamavam a atenção, em particular ali na exposição da Alejandra, que um currículo que
que olhe para as identidades, né? Um currículo que reconheça as identidades e as particularidades. Estava comentando aqui com os colegas que a nossa base nacional comum curricular, ela está essencialmente ligada a conteúdos, essencialmente ligada às disciplinas, a formas de conhecimento sistematizados e acadêmicos, e esvaziando o currículo de todo esse sentido de identidade, de cultura, de regionalidade. Para um país com as dimensões continentais que nós temos, apesar de não nos reconhecermos com essa diversidade que o Hector trouxe ali, por exemplo, de línguas, que de fato aqui, oficialmente no Brasil, nós só temos 2 línguas, né? A língua portuguesa e a língua brasileira de sinais. São as 2 línguas oficiais do Brasil. Temos muitos dialetos, né? Obviamente, temos dialetos regionais e regionalismos linguísticos também, mas as línguas indígenas que ainda existem não são reconhecidas como línguas oficiais. Então, elas não são, ou dificilmente são, incorporadas aos currículos. E quando são incorporadas a currículos, são em razão de muitas lutas, de muitos questionamentos. Então, a gente tem essa conjuntura em que o currículo, e não com esse governo, e infelizmente não também com o governo do Jair Bolsonaro, mas é anterior a ele, nós tivemos a definição de um currículo que esvazia as identidades no sentido de reconhecer as individualidades e as particularidades. Um currículo que, como eu refletia com o grupo aqui há algumas semanas atrás, um currículo que está a serviço da avaliação apenas. Um currículo que serve às avaliações externas, seja ela as nacionais, como as internacionais, como as ligadas ao PISA, ao OCDE. O currículo aqui está em razão dessas avaliações. O currículo está para o desempenho nessas avaliações, e não necessariamente, na nossa visão crítica, para o reconhecimento dessas identidades e dessas diversidades. Então, a gente entende, apesar do nosso espanhol bem precário, mas de maneira absoluta foi possível compreender bem a exposição de vocês e nos reconhecermos, né, enquanto pesquisadores, enquanto professores também, porque independente da condição de estudantes, de muitos deles aqui, todos nós, inclusive eles, somos professores da educação básica em particular. Também eu, mesmo dando aula no mestrado, o Instituto Federal aqui, ele tem um arranjo que nos permite dar aula na educação básica aqui no ensino médio, e também na graduação e na pós-graduação. E os colegas aqui que estão nos acompanhando também são professores da rede pública, né? São professores das redes públicas, que também são oriundos de vários municípios, sistemas diferentes, que também se constituem os seus currículos e as suas práticas com uma diversidade muito potente. Então, os movimentos de resistência são muito presentes aqui, em razão de todas essas condições que eu comentei há pouco, e, em particular, pelo menos aquilo que me afeta mais diretamente, a esses interesses privados, né? A esses interesses não só privados, como privatistas na educação. E o que me preocupa, que me chama a atenção, é que esses atores, eles estão não mais apenas induzindo, mas eles estão agora já ditando as políticas públicas. Eles estão fazendo, de fato, políticas públicas, ainda que de forma indireta,
mas eles estão organicamente vinculadas a alguns governos, de modo que eles fazem políticas públicas. Eu pesquiso aqui com o grupo, eu pesquiso formação de professores, e é nítida a presença desses atores diversos no que a gente nem pode chamar de formação. Eu costumo dizer que é treinamento dos professores para desenvolverem ou aplicarem aquele currículo prescrito, aquele currículo, né, esvaziado de sentido humano crítico, aquele currículo que serve mais ao treinamento do que à construção de conhecimento. Então, muito obrigado pela exposição de vocês, pelo momento, né, de compartilhamento, e eu não sei se os colegas aqui querem também falar alguma coisa, querem perguntar alguma coisa. Eu estou mudando a câmera. Estão agradecendo, é que não sei se o áudio deve estar ruim, mas todos aqui manifestaram graças. Muitas graças. Gracias por escucharnos. Alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Eles estão comentando aqui que estamos em estado de choque, porque quando a gente está muito ensimesmado, né, vendo e discutindo as nossas políticas internas, né, de educação, e aí a gente vê que tem um reflexo disso que está para além das fronteiras, né, nacionais aqui, que é um comportamento, como eu tenho dito nas últimas semanas, um comportamento quase obsceno, né, de afronta à política pública, essencialmente pública, políticas públicas educacionais que prezem por uma compreensão e uma prática crítica. Então, chega a nos assusta de perceber que isso não está acontecendo somente aqui, que está acontecendo pelo mundo, né? E apesar de geograficamente tão distantes, né? Nós aqui no cantinho da América do Sul, e vocês estão mais ao norte e vivendo experiências tão próximas, infelizmente, né? Vivendo esses contextos, né, de perseguição, esses contextos de esvaziamento e de silenciamento tão fortes também aí, né? E como eu dizia a semana passada para o Victor, que eu chamava a atenção dos colegas aqui a respeito disso, nos afeta isso sobremaneira, porque, em particular, neste momento, aqui no Brasil, nós estamos vivendo uma condição de um governo um pouco mais progressista, mas, contudo, todavia, porém, nós não podemos deixar de reconhecer, e não sei se faz sentido a expressão para vocês, mas baixar a guarda. Não podemos baixar a guarda, não podemos nos esquecer disso. Baixar a guarda. Né? Ótimo. Então, não podemos nos esquecer, não podemos baixar a guarda, porque apesar de neste momento aqui no Brasil, sabemos que aí também no México, né, estamos sob um governo progressista, um governo, né, de esquerda, com uma compreensão social um pouco mais apurada e mais crítica, mas todos esses organismos, todos esses movimentos,
em particular esse pensamento, né, conservador de extrema direita continua circulando, ele continua na pauta, ele continua no nosso dia a dia, né? Então, chamava a atenção aqui de não perdermos a esperança, mas também não nos iludirmos, no sentido de manter-nos atentos a essas questões todas que vocês trouxeram e que diz muita coisa também para nós aqui no Brasil. Muito obrigado mesmo, obrigado pelo compartilhamento, obrigado pela oportunidade e disposição de compartilhar essa compreensão de política pública e educacional aí do México conosco. Muito obrigado. Muchas gracias. Nosotros también, muy agradecidos por invitarnos, porque para nosotros también es de importancia poder comentar con los distintos compañeros de distintos países del continente, pues lo que nos está aconteciendo a todos, y efectivamente no podemos bajar la guardia, y aquí estamos para lo que haga falta. Les agradecemos mucho que nos hayan escuchado. Muito, muito obrigado. Obrigado, Victor, também pela articulação e pela oportunidade de trazê-los aqui para conversar conosco. Muito obrigado e uma boa tarde aí para vocês. Um bom fim de dia. A gente aqui continua ainda. Obrigado. Gracias a ti y la cooperación. La verdad es que a los compañeros para los temas que vamos a tratar para la solidaridad entre los pueblos, porque la lucha es común, no es el mismo, entonces es parecido. Não deu para te ouvir muito bem, Victor. Boa tarde. Oh, peraí, deixa eu voltar a câmera para mim aqui. Então, obrigado, meus amigos. Uma boa tarde para vocês. Espero encontrá-los em breve. Ya se fue. Pero muchas gracias, maestro. Ojalá. Muchas gracias a los compañeros que estaban, porque ellos tienen mucho trabajo. Están todo el tiempo trabajando. Directamente relacionados con esto. Obrigado. Boa tarde. Tchau, tchau. Fiquem em paz.